Iglesia Jardín, desarrollando vidas victoriosas. Gloria a Dios. Bien, hermanos, vamos a iniciar la prédica de este día, el sermón, si usted quiere llamarle así, o la reflexión, como usted quiera llamarle. Vamos a iniciar en este día leyendo el capítulo 3 del versículo 1 del Evangelio de Juan. Dice la palabra de Dios que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas, estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El pensamiento en el que vamos a disertar esta mañana, o el que voy a disertar esta mañana, es: si estás perdido, busca la dirección adecuada. Si estás perdido, busca la dirección adecuada. Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Un hombre, conocen los globos, ¿verdad? Un hombre volaba en un globo aerostático y se perdió. Y estando perdido, no le tocó otra opción que descender lo más que podía. Y en su descenso encontró a alguien y le pidió ayuda, le gritó pidiéndole ayuda. El hombre de abajo le respondió y le dijo: veo que estás en un globo aerostático, como a 30 pies de altura, a 40 o unos 42 grados de latitud norte y 58 a 60 grados longitud oeste. El aeronauta le dijo: debes ser ingeniero, ¿verdad? El que estaba abajo le responde: ¿cómo te diste cuenta que soy ingeniero? Porque sí lo soy. Y el aeronauta le respondió: porque todo lo que me dijiste es técnicamente correcto, pero inútil. La mayoría de veces nosotros recibimos palabras, instrucciones correctas, pero inútiles. La moraleja es clara: cuando esté perdido, busque la dirección de la persona adecuada. En la vida vamos a la deriva, no lo sabemos todo, necesitamos consejo, necesitamos direccionamiento, pero hay que buscar esa ayuda y ese direccionamiento de la persona correcta. Y así nos sentimos perdidos, no sabemos muchas veces a dónde ir. Nicodemo, de quien acabamos de mencionar su nombre hace unos segundos, era un hombre religioso, era un hombre principal en la sinagoga, era un hombre de cierta reputación, conocido en su comunidad, con mucha influencia también dentro de ella, pero sin embargo, hermanos, sentía que a pesar de su estatus, a pesar de la posición que ostentaba, se sentía perdido. Buscó a Jesús y Jesús le dijo esas palabras memorables de San Juan 3, versículo 3, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo necesitaba una transformación interior. Nicodemo no solo necesitaba los logros que hasta el momento había obtenido. Nicodemo necesitaba una transformación interna. Este hombre de influencia en la sociedad
y también de influencia en lo religioso, que tenía la información correcta. Usted dirá, ¿por qué? Siendo un hombre entendido, siendo un hombre de mucho conocimiento de la palabra y del consejo de Dios. Pues bueno, todo lo que había aprendido Nicodemo, de todo ese legado y todo ese bagaje que llevaba dentro de su mente, lo había llevado a costumbres, a prácticas religiosas, hermanos, que no llenaban su corazón. Porque el mundo religioso te impone normas. El mundo religioso te impone reglas que la mayoría de veces sus líderes no son capaces siquiera de tocar, como dijo Jesús, con la punta de sus dedos. El antídoto a la religiosidad es un encuentro personal con Jesucristo, como lo tuvo Nicodemo. La cura para la religiosidad es un encuentro personal con Jesucristo. Nicodemo tenía religión, pero como muchos religiosos, practicantes de normas, reglas y tradiciones, se sentía vacío. Porque eso no llena tu corazón. Las reglas, las normas, las tradiciones, eso no tiene nada que ver con la salvación de tu alma. El único que puede generar una transformación poderosa se llama Jesús, el Hijo de Dios. Ese vacío que Nicodemo sentía es un vacío que todos nosotros hemos conocido. Y debido a ese vacío es que un día decidimos entregarle nuestra vida al Señor. Debido a ese vacío es que un día nosotros escuchamos la palabra que hizo renacer la fe en nosotros y ver al único que tiene poder para llenar ese vacío. Y así fue que recibimos al Señor por medio de la fe, reconociendo que somos pecadores, necesitados de perdón, conscientes de que cualquier esfuerzo, de que cualquier cosa que nosotros podamos hacer, nada va a lograr el propósito de alcanzar la gloria y la vida eterna. Necesitamos perdón. Conscientes de que cualquier esfuerzo humano, hermanos, es insuficiente para justificarnos delante de Dios. Mucha gente piensa, y yo he escuchado muchas personas en diferentes lugares decir: yo dono para esto, yo dono mi dinero para aquello, yo visito a los enfermos, he pagado tantos funerales de personas que no tienen los recursos, hago todo el bien que puedo. Pero hermanos, la Biblia también nos enseña que cada árbol da fruto conforme a su naturaleza y que no se pueden cosechar higos de los espinos, ni tampoco se puede cosechar uvas de las zarzas. Y nosotros en lo espiritual estamos podridos desde la cabeza hasta los pies. La Biblia dice que no hay en nosotros cosa sana. ¿Qué buen fruto podemos nosotros dar? Si el árbol es bueno, el fruto será bueno. Si el árbol es malo, el fruto por naturaleza va a ser malo. Y la Biblia dice en Isaías capítulo 64, versículo 6, si bien todos nosotros somos, léalo conmigo, lo dice el Señor, si bien todos nosotros, todos, cuando dice todos, no exceptúa ni siquiera uno, todos somos como suciedad
Y todas nuestras justicias, nuestras buenas obras, son como trapos de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Todas nuestras justicias, todos nosotros, dice la Biblia, somos como suciedad. Y todo lo bueno que nosotros pensamos que hacemos son como trapos de inmundicia, suciedad. Jeremías capítulo 2, versículo 22 nos dice que no hay nada que podamos hacer al respecto. Que aunque te laves con lejía, porque bien de repente puedes entender que está sucio. Bueno, dice, me voy a asear, me voy a aplicar estos jabones, estos desinfectantes. Pero la palabra de Dios dice y menciona, hermanos, la lejía, que es algo que desinfecta, que mata todo tipo de bacterias, que eso hace una limpieza profunda, ¿no? Pero el Señor dice que aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. No nos podemos limpiar, no podemos arrancar la suciedad de nuestro ser. No se puede hacer ni siquiera por medio de la religión, por buenas obras tampoco, ni por ningún otro medio. El hombre es justificado únicamente, digo, justificado únicamente por la fe en Jesús. Entonces dirá alguno, ¿qué con las buenas obras? ¿Quiere decir que podemos seguir viviendo perdidamente? Podemos seguir adulterando, podemos seguir fornicando, podemos seguir de borrachos en vicios, haciendo daño aquí a diestra y a siniestra. No. Lo que te estoy diciendo es que eso no te salva. Pero después que has venido a Cristo y has sido justificado por la fe en el Señor, por lo que Él hizo por nosotros, las buenas obras siguen, pero como el reflejo de la gracia que Dios ha puesto en ti. No sé si usted logra entender lo que le estoy diciendo. Las buenas obras son el reflejo del nuevo hombre, de la nueva mujer que tú eres en Cristo. Pero las obras no son la fuente de tu salvación. La fuente de tu salvación tiene nombre. Se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Todo esfuerzo es inútil. Por eso es que el Evangelio significa las buenas nuevas. Usted está perdido. Usted no puede hacer nada por justificarse delante de Dios. Usted está vacío por dentro. Aunque tenga un buen lugar, aunque vive en buena casa, aunque tenga un buen trabajo, aunque usted haya alcanzado culminar la carrera que ha estado estudiando, aunque usted tenga una vida muy joven todavía, no hay esperanza. Nada puedes hacer, nada te da la felicidad, nada te da el gozo, nada te da la llenura que Jesucristo puede darte. Y la buena nueva es que Dios está reconciliando consigo al mundo, que entre tanto se dice hoy, hay oportunidad para reconocer a Jesús como lo que es el Señor, recibirlo como el Salvador de nuestra vida, proclamarlo como Señor de nuestra vida, y entonces todo el problema con Dios quedó arreglado. Eres justificado, eres salvo por la gracia del Señor. La Biblia nos enseña que Jesucristo vino, que murió por nuestros pecados,
en la cruz del Calvario. Él pagó el precio. Pero también la Biblia enseña que al tercer día Jesucristo resucitó de entre los muertos. No solamente su sacrificio perdona nuestros pecados, sino que también llena nuestro corazón de esperanza y de certeza que ese mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos también levantará a todos aquellos que en Él creen, que le han recibido y le han proclamado como Señor de sus vidas. El verso 2 dice de Juan 3 que Jesús vino de noche, que Nicodemo vino de noche a Jesús. Nicodemo vino de noche a Jesús porque es muy posible que Nicodemo quería ocultarse de la gente, quería evitar que la gente lo viera, quería evitar que su reputación delante de la opinión pública fuese deteriorada al venir y encontrarse con Jesús. Sin embargo, él se sintió motivado debido a su condición. ¿Cómo es posible, se pregunta Nicodemo, que este Jesús obra milagros, hace ver ciego, hace oír sordo, levanta paralíticos, resucita muertos? Toda mi vida he vivido siendo educado en el conocimiento de Dios, y a pesar de todo eso, nada de esto sucede. ¿Cómo es posible que Jesús sane a un ciego que ha nacido ciego de por vida? ¿Cómo puede alguien hacer estas cosas? Y se lo dijo al Señor. ¿Cómo alguien puede hacer algo con las cosas que tú haces? Solo pueden ser posibles si Dios está con él. Lo que Jesús hacía había impactado su vida de una manera extraordinaria y comenzó a generar dudas en la mente de Nicodemo con respecto a su vida religiosa. Y le dice a Jesús: sabemos que nadie haría las cosas que tú haces a menos que Dios esté con él. Pero el Señor no sigue el guión de Nicodemo y sale con una frase respondiéndole a Nicodemo que Nicodemo no esperaba. Nicodemo no esperaba una respuesta así de Jesús, pero era lo que Nicodemo necesitaba escuchar. Esa frase: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús conocía el vacío que había en Nicodemo, así como conoce el vacío que hay en tu corazón. Quizás entre los que hoy están con nosotros hay personas que han vivido una vida religiosa estricta, guardando reglas, guardando normas, y lo único que ha terminado es eso, arruinándote la existencia y cansando tu vida. Jesucristo no vino para cansarte. Jesucristo dijo: el que esté cargado, que venga a mí, yo le haré descansar. Jesucristo no vino para apresarte y ponerte cadenas de religiosidad. Yo he venido para que sean libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Jesucristo es la verdad. En Él estás pleno, en Él estás completo. Nicodemo tenía religión, pero no tenía paz en su corazón. Esa paz solo te la puede dar Jesús. Y aprovechando que hablo de paz y que Jesucristo es el príncipe de paz y Él nos ha dado la herencia de la paz, Él dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy. ¿Cómo está tu corazón? ¿Está lleno de paz? ¿O está inquieto? O lo que es peor,
está vacío. Eso es un indicativo de que Jesús no está ahí. O no lo estás oyendo, o lo has sacado de tu vida, o nunca le has recibido. Nicodemo conocía de su vacío, y Nicodemo necesitaba un cambio. El verdadero cambio en la existencia del ser humano proviene de acercarse a Jesús. Él llena el vacío del alma de todos los seres humanos. Solo Dios puede hacer eso. Ninguna riqueza, ningún estatus va a llenar ese vacío en tu vida. Cuando comenzaba mi vida de cristiano, antes no había acceso a la información como está disponible hoy. Y yo tenía necesidad de aprender, y me recuerdo que compré un libro de bosquejos bíblicos. Y me impactó tanto lo que leí. En uno de esos bosquejos encontré que decía que alguien había pensado: el día que tenga dinero en el banco, ese día voy a ser feliz. Llegó el día que esta persona tuvo dinero suficiente en el banco, pero no era feliz. Dijo: no, es que me falta comprar una casa. El día que tenga mi casa, ese día voy a ser feliz. Se compró la casa, tenía dinero en el banco, ahora tenía la casa, e igual sentía vacío en su corazón. Dijo: yo siempre he soñado con tener una motocicleta. Y dijo: me voy a comprar la motocicleta, entonces sí voy a estar completo, voy a tener dinero en el banco, mi casa y también la motocicleta que tanto he soñado. Se compró su Harley Davidson, de esas bien bonitas y muy caras, por cierto. Y sucede que el vacío no se llenaba. Y es que ese vacío en tu corazón, amigo que estás con nosotros, ese vacío está reservado para alguien. Nada lo puede llenar, ni el placer del sexo, ni la satisfacción de la comida, ni los haberes. Nada lo puede llenar. Ese espacio está reservado para el Rey de Gloria, para Jesús. Y el día que le recibas, ese día vas a estar completo. Ojalá sea hoy. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo se vio ante la necesidad de admitir la necesidad del perdón. La Biblia dice que Jesús vino al mundo para salvar al mundo, ¿no es así? No vino Jesús para condenar al mundo. Jesús no está en contra tuya. Jesús está a tu favor. Todos hemos pecado, ya lo leímos. Todos somos, como dijo el profeta, estamos completamente enfermos. No hay nada bueno en nosotros, amén. Nuestras justicias son como trapos de inmundicia. No hay uno que esté libre de pecado. La Biblia lo dice en Romanos capítulo 3, versículo 23: por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando se vive en pecado, quizás sea una vida que tiene sus momentos de tranquilidad y de placer, pero ese vacío sigue ahí. Pero el admitir que somos pecadores es algo que, aunque lo sabemos, tratamos de ignorar, callar toda voz que haga ver nuestros errores. No queremos admitir bajo ninguna circunstancia que somos pecadores, y comenzamos a racionalizar
¿Qué es eso de racionalizar? Tratamos de justificarnos a nosotros mismos por las cosas que hacemos, que sabemos que están mal delante de Dios, que nos están haciendo daño en lo personal, que nos están afectando familiarmente, que están echando a perder nuestra reputación delante de la sociedad en que vivimos. Sin embargo, racionalizamos con palabras, por ejemplo, si todos lo hacen. No soy el primero que hace esto, ni tampoco seré el último. Comenzamos a racionalizar con frases como esas. O aquí le va esta otra: tengo derecho a ser feliz. Pero nunca vas a ser feliz apartado del Señor. Y para acercarte al Señor delante de su santidad, te vas a dar cuenta lo podrido que estás. Y para que seas restaurado, tienes que ser limpiado. No con lejía, ni con jabón, como dijo el profeta. Tienes que ser limpiado con ese poder que solo lo tiene la sangre de Cristo nuestro Salvador. Y frecuentemente sucede que a las personas con quienes comentamos de nuestras faltas y de nuestros errores, generalmente lo hacemos con gente, con las personas que simpatizan con nuestra conducta equivocada. Un adúltero hablando con otro adúltero de adulterio. ¡Ey, qué chivo vos! Si hace tiempo yo quería conseguirme una como la que vos tenés. Sé feliz. Tenés derecho a ser feliz. Pero nunca van y hablan con alguien que cuando usted está perdido necesita a alguien que le dé una dirección correcta. Pero lo que estás haciendo es hablar con gente en tu misma condición. Y ese te aprueba, ese te afirma y te dice que está bien, porque también él mismo está tratando de ocultar y hacerse sentir bien con el infierno en que está metido. Pero todavía tienes vida y todavía Dios te ha dado un día. Hoy hay esperanza para ti. Escucha las palabras de Jesús: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Escucha con atención: hay que nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo, alguien tiene que morirse. Tu viejo hombre, tus malas actitudes tienen que morir para que nazca el nuevo hombre conforme a la voluntad de Dios. Tiene que nacer el hombre espiritual. Jesús le dijo a Nicodemo en el versículo 5: el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Al principio Nicodemo dijo, cuando Jesús le dijo: el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo comenzó también a decir: bueno, ¿y cómo puede alguien viejo como yo entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Es imposible. Luego Jesús en la conversación le dice que el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacemos del agua cuando somos bautizados. Ustedes que ya recibieron a Cristo, que tienen quizás años de caminar en el Evangelio, has tenido la oportunidad de lavar tus ropas. Has tenido y tienes la oportunidad de nacer de nuevo. Pero yo ya recibí a Cristo. Sí, ahora hay que caminar en obediencia al Señor. El siguiente paso es el bautismo. El que no naciere del agua, nace del agua cuando eres bautizado. Y nacemos por el Espíritu cuando recibimos
al Espíritu Santo en nuestro ser. Y ninguna, ojo con esto, ninguna de estos dos nacimientos, ni del agua ni del Espíritu, no sucede a menos que usted venga a Cristo primero. Hay que comprender el sacrificio de Jesús, lo que Él ha hecho por nosotros. Ya nos dimos cuenta que estamos perdidos, que no hay nada sano en nosotros. Amén. Ya nos dimos cuenta que nuestras justicias son delante de Dios como trapos de inmundicia. El versículo 14 dice que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, estamos en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 14, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice el versículo 15. Era necesario que el Hijo de Dios viniera, sí, porque sin Él no teníamos nosotros esperanza. Y aunque nos duele el pensar el sufrimiento que Jesús sufrió, también era necesario que en su carne Él pagara el precio de nuestras rebeliones, del pecado del mundo. El apóstol Pablo lo explica en una de sus epístolas diciendo que así como el pecado entró por un hombre, y este fue Adán, así por un hombre también tenía que venir la salvación a todos los hombres. Este es Cristo. Y Jesús dijo que era necesario que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, también el Hijo del Hombre tenía que ser levantado. Cuando llegue a su casa, usted puede leer el capítulo 21 del libro de Números. Ahí está el relato de que por la desobediencia de los hijos de Israel en el desierto, Dios mandó serpientes ardientes, serpientes que mordían, y cuando mordían transmitían el veneno, su veneno, y cuando ese veneno entraba al cuerpo de aquellos que habían sido mordidos por ellas, morían inmediatamente. El pueblo en su aflicción clamó a Dios y pidió que quitara esas serpientes, que ellos no tenían que sufrir eso, para no sufrir más ese martirio. Dios mandó a Moisés y le dijo que hiciera una serpiente de bronce, que la pusiera en la punta de un asta y la subiera en un lugar alto, para que cuando los israelitas fueran mordidos por la serpiente, lo único que tenían que hacer era levantar la mirada, mirar la serpiente de bronce, e inmediatamente el veneno quedaba neutralizado y el que había sido mordido no moría. De la misma forma, dijo Jesús, Él tenía que ser crucificado, levantado en esa cruz, y lo llevaron para crucificarle al Gólgota, a un monte alto, a la vista de todos. Esto nos indica y nos llena de esperanza que todo aquel que ha sido mordido por el pecado, al ser mordido por la serpiente del pecado, lo mismo que hicieron aquellos en el desierto con respecto a la serpiente levantada en aquella asta, lo mismo también el hombre tiene que ser hoy en la actualidad, que cuando sepa y es consciente que el veneno del pecado está en él, lo único que tiene que hacer es mirar a Jesús. Uno de los profetas dice y exclama: mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. La obra que el Señor Jesucristo ha hecho por la humanidad es una obra sin precedentes, perfecta. Es una obra que no tiene ningún tipo de tacha, y bienaventurados aquellos que lo puedan creer. ¿Qué tenemos que hacer si sabemos que estamos perdidos? Les dije, que comprender el sacrificio de Jesús, buscar su perdón también. Tiene que arrepentirse. Dirá usted que no tiene de qué arrepentirse. Sin embargo, te has dado cuenta hoy que todos hemos pecado,
que no hay uno solo siquiera que no haya pecado. Y como no hay uno solo siquiera que no haya pecado, no hay uno que pueda ser justificado delante de Dios. Solamente Dios, para tener acceso a Él, nos ha dado un camino. Y ese camino es Jesús. Necesitas a Jesús. Jesucristo vino para mostrar el amor de Dios por la humanidad. Se entregó, fue torturado, fue crucificado por nosotros. Dios estuvo dispuesto a hacer cualquier sacrificio porque nadie se pierda. Es por eso que usted acá, y procuramos, tal vez en algún momento se nos salga eso, pero no te predicamos un evangelio de condenación. Te predicamos el evangelio que trae esperanza a tu vida. Perdido, ya sabes que estás perdido, pero nosotros venimos en el nombre de Jesús a decirte cuál es el camino. Se llama Jesús, el Hijo de Dios, y hay oportunidad que puedas entrar también a Él. Si Dios estuvo dispuesto a dar a su único Hijo y que Él pagara y sufriera el precio de nuestras rebeliones, es porque también Él estaba mostrando que está dispuesto a perdonar cualquier pecado que hayas cometido en tu vida si te arrepientes y acudes a Jesús por perdón. Usted dirá: pastor, pensemos en un pecado irreversible y tan terrible como un asesino, alguien que dio muerte a otra persona. ¿Podrá Dios perdonarme por eso? Sí. Pastor, yo violé, yo abusé de una niña o un niño. ¿Podrá Dios perdonarme? Sí, si te arrepientes. El único pecado que Jesús estableció que no tiene perdón ni en esta vida ni en la eternidad es el pecado contra el Espíritu Santo. No es nuestro tema hoy, pero la Biblia me dice en Proverbios 28 versículo 13 que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Seguramente te estés preguntando: ¿qué significa la palabra arrepentimiento? Arrepentimiento es un cambio de dirección, es un cambio de manera de vivir, es una acción diaria. El arrepentimiento no es el acto de una vez. La vida nuestra tiene que ser una vida de arrepentimiento. ¿En qué sentido? Bueno, que nosotros tenemos que aprender a rechazar aquello que ofende a Dios, aquello que nos hace daño a nosotros y aquello que hace daño a los demás. Aunque siente la intención de hacerlo, usted lo evita. Siento el deseo, pero me arrepiento. Tomo la otra dirección. Opto por lo bueno. Dejo de hacer lo malo. De eso se trata el arrepentimiento. Y como dije antes, no es el acto de una sola vez. Es una vida de constancia, vivir arrepintiéndonos. O sea, cambiando la dirección, cambiando la dirección, cambiando la dirección. Tengo la oportunidad de tomar lo que no es mío, pero opto por no hacerlo. Tengo la oportunidad de hacer algo indebido, pero opto por hacer lo correcto. Mi corazón, mi carne me impulsa a hacer lo que no debo, pero no vivo para satisfacer los deseos de la carne, porque ese se murió. Ese lo maté el día que vine a Cristo. Y ahora la vida que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó, se entregó por mí en la cruz del Calvario y vendrá un día a llevarme con Él. Gloria a Dios. ¿Qué más tenemos que hacer cuando estamos perdidos y hayamos encontrado ya al que nos dé
información correcta, debemos confiar en Él plenamente. Esta decisión nos transforma de dentro hacia afuera, dándonos un nuevo comienzo. Mateo 10:32, Jesús dijo: a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. Hay que hacer una declaración pública que solidifica mi compromiso delante de Dios. En conclusión, como el hombre en el globo aerostático del que les hablé al principio, busque la orientación correcta. Jesús ofrece cambio y dirección, una dirección que va a transformar tu vida. Admite tu necesidad, cree en su sacrificio y arrepiéntese. Arrepiéntase, declare su fe y va a experimentar la libertad y la plenitud de nacer de nuevo y caminar con el Salvador que te ama incondicionalmente. Amén. En ese mismo capítulo 3 de Juan, versículo 16, la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo tomó tu lugar. Él pagó el precio de todos tus pecados. Cuando vienes a Él, todos quedan completamente borrados. Quizás en este momento estén pasando por tu mente un montón de cosas que quizás hayas hecho, de las que no te sientes orgulloso. Pero escucha lo que el Señor dijo hace muchos años por medio del profeta Isaías: si tus pecados fueren negros como la grana es, así le llaman a las cosas que utilizan para limpiar las chimeneas, por donde sale el humo, y la meten en el orificio por donde sale el humo. Se imagina cómo ha de salir la grana negra. El Señor dice: si tus pecados fueren como la grana, van a pasar a ser emblanquecidos como la nieve cuando vienes a Él. Si tus pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la lana, blancos. Es la mejor propuesta de tu vida. Piensa en las áreas en las que te sientes perdido o insatisfecho. Pensemos en Nicodemo, quien a pesar de sus logros necesitaba un renacimiento espiritual, y lo buscó en buen lugar, lo buscó a través de Jesús. Haz lo mismo que Él. Admite tu necesidad de guía, arrepiéntase de sus pecados y confíe plenamente en Él. Amén. Abrace el poder transformador que hay en el nacer de nuevo, y va a sentir la satisfacción más grande de su vida a partir de hoy. Nos ponemos de pie y le damos gracias al Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor. El mensaje ha sido entregado, Señor, a esta congregación. Que tu Santo Espíritu, Señor, haya completado lo que tú pensaste desde el momento que diste el mensaje para transmitirlo a tu pueblo. Creo y confío, Señor, en tu palabra, que tu palabra no volverá a ti vacía. Tú prometiste que llevará el fruto para lo cual tú la has enviado. Y sé que el propósito de esta mañana es de perdonar
Perdonar a aquel que ha pecado. Darle dirección y sentido, Señor, al que está perdido. Y dar esa llenura, Señor, y esa plenitud al que está con el corazón vacío.